disculpas. Sí, profe. Les pido disculpas, pero es un tema del Chrome. No sé, que me pidió cómo actualizar algo, porque nosotros tenemos un sistema que es, nosotros ingresamos a diferencia de ustedes como docentes. Por eso yo lo actualizaba, pero no me lo... Entonces reinicié la máquina. Y bueno, ahora se ve que funciona. Pero no sé, es la primera vez que me pasa, porque yo esta computadora la uso solamente un par de veces por semana y la última vez la usé en la clase que estuve la semana anterior. Pero bueno, ya estamos. Bien, bueno, vamos a ir adelantando. Yo les había pedido que leyeran algunas cosas, ¿sí? De lo que habíamos visto, que vieran algunos ejemplos, ¿se acuerdan? De lo que es una operación contable, lo que es algo que nosotros vamos a luego exponer en el libro diario. ¿Alguno leyó algo, por lo menos de lo que vimos en la clase pasada? Porque sería importante para poder continuar. ¿Alguien salió de compras entre el lunes y hoy? Sí. Bien, yo les había pedido que por favor se fijaran, que idearan. Bueno, yo leí un poco sobre sistema contable, forma de llevar los libros y registros y los estados contables. ¿Y qué leíste de los estados contables? A ver. Bueno, o sea, que la persona que lleva contabilidad, ya sea porque está obligada o lo hace de manera voluntaria, siempre debe, o sea, confeccionar sus estados contables. Que bueno, que comprenden, o sea, un estado de situación patrimonial, o sea, la situación del patrimonio de una persona o un estado de resultados. Y de esos libros luego se tienen que, bueno, esos resultados luego tienen que ponerse en inventario. Bien. Vamos relacionando. ¿Alguien más? ¿Qué vimos hasta ahora? ¿Qué vimos el día lunes? Vimos libros contables. Libros contables, bien. Libro diario y libro de inventario y balances. Bien. ¿Y para qué? A ver, ¿para qué necesitamos libros? ¿O quién necesita libros contables? Están, uy, perdón, A ver, sí, María Belén. que nosotros dijimos que están obligadas las personas jurídicas privadas y quienes están tipo organizadas, una actividad económica, tipo organizada, o son titulares de una empresa o un establecimiento comercial. También hay personas tipo que una persona común no tiene la obligación, pero si quiere lo puede hacer, o sea, un profesional o cualquier persona. O si sos un pequeño agropecuario, no estás obligado, pero también lo puedes llevar. También, creo que, las asociaciones y fundaciones también están obligadas. ¿Pero obligadas a qué? A llevar el registro contable. O sea, a llevar una contabilidad. A llevar una contabilidad. Y por ende, si llevan contabilidad, ¿qué llevan? Registro contable. O sea, los libros diarios. Los libros. Inventario, el balance. Lo que se encuentra en el artículo 320 del Código Civil y Comercial. Bien. Hay una diferencia entre un registro contable y un estado contable. El registro contable es cuando se va recabando toda la información de las operaciones que se realizan y el estado contable ya es la presentación del resultado final. Bien, que todavía eso no avanzamos en nada. No tanto, yo porque el registro estuve contable, leyendo un poco. En el registro contable, ¿sí? Es lo que yo les había pedido, que pensaran ejemplos, ¿sí? Porque vimos, ¿sí?
Yo les mencioné el libro diario, les hablé de los registros diarios, ¿sí? Y que en una operación, ¿cómo la respaldamos? Además de tener ese libro. Ese libro es la transcripción, pero ¿qué hay? ¿Los recibos? Perdón, transcripción de documentos. Son documentos contables. Está Es bien, la- pero es validar ¿cuáles cada- documentos? Yo les había pedido pensar un ejemplo Mm, y con qué documentos lo respaldamos. Son una factura. Pero, ¿de qué operación me estás hablando? De una compra. Una compra. Bien. Haceme todo. A ver, si ustedes me contestan eso, está incompleta la respuesta. Yo por eso les di 2 días, ¿sí? Para que lo pensaran, ¿sí? Porque si vos me das la factura, estás debiéndola. Sos deudora. Si todo eso lo tenés en la factura. Entonces, ustedes tienen que pensar completo el caso. ¿Y qué opciones o cómo te respaldan? Puede ser, un ejemplo, no sé, voy a cargar nafta, cargo el tanque lleno, lo pago con la tarjeta de débito, pido la factura, y ahí tipo tengo el resumen, cuando voy al banco, pido el resumen de la tarjeta, o de débito crédito, y también tengo la factura, lo cual, o sea, tengo la factura que me dio la YPF, o sea, o la estación de servicio, y también tengo el recibo de la tarjeta, lo cual ahí marca lo que gasté y cómo lo gasté. Bien. Entonces vos ahí, en tu contabilidad, ¿qué transcribirías? ¿O qué detallarías? En mi contabilidad pongo que, o sea, que como o sea, que se... En el registro diario me estoy refiriendo, ¿no? ¿Vos qué registrás? Que hubo tipo un ingreso de nafta, sería Sí, combustible. combustible, y un egreso de dinero. Está bien. ¿Un egreso cómo? Con tarjeta de crédito. Banco. Exacto. O tarjeta, ¿entendés? Sí. Por eso, esto no es que a mí se me ocurre porque les quiero tomar. Ustedes tienen que identificar que hay distintas cuentas. Está la cuenta efectivo, la cuenta de caja, la cuenta bancos. Entonces, yo lo voy a detallar. No es sale, entra. No. Para que una contabilidad esté bien llevada, tiene que estar bien identificada. Porque hay distintas, o sea, la cuenta es ese registro, ¿sí? Que yo lo identifico como o aporte, si ingresa plata que aportaron los dueños de la empresa. Le tengo que poner un nombre, aportes, por ejemplo, aportes de los socios, ¿sí? O préstamo, voy a un banco, le pido plata, no va a caja, entra como crédito bancario y a su vez, si me ingresa un crédito, ¿qué pasa? Debo ese crédito, no lo pagué. Pero todos los meses voy a hacer un asiento que digo pago cuota número 1 del crédito, pago cuota número 2 del crédito. Pero la plata, ¿dónde fue? No fue a caja efectivo, fue a cuenta corriente bancaria o a la cuenta de caja de ahorro. Todo eso tiene que estar bien identificado para que se lleve bien la contabilidad, ¿sí? Por eso identificamos cuentas, por eso es que soy tan rompe. Tengo una factura, recibí el producto, ¿sí o no? ¿Lo pagué? Factura. Quizá me lo entregaron, pero no lo pagué. Pero firmé un remito. Me entregaron. Si ustedes piden algo a Frávega, le trae el camión, les baja en su casa una heladera. ¿Se los deja así como si nada? ¿Nunca nadie pidió algo a domicilio y lo recibió? ¿No firmaron un remito? Algo que dice remito. Sí, tenés que firmar un papel. Te piden Todo eso, una todo firma, eso. nombre, número de DNI. Bueno, eso es lo que ustedes tenían que pensar, porque eso es lo que ustedes lo tienen que saber identificar, porque en una pregunta de examen, ¿sí?
Por eso es tan importante que cuando yo les digo, por favor, no les pedí nada insólito ni que leyeran 50 páginas de nada. Les pedí que pensaran opciones de cosas que pasan en la vida diaria. Ustedes van a un negocio, ¿cómo pagaron? En efectivo, por QR, con tarjeta de débito, con tarjeta. Si pagaron con tarjeta de débito, ¿cómo lo respaldan? Bueno, listo. ¿Cómo lo exponen en el libro diario? Pago, tarjeta de crédito o pago por cuenta, transferencia bancaria. Y después voy a online, me fijo en el home banking, bajo el respaldo. Porque al finalizar el mes o al finalizar la semana o cuando me llama mi contador y me dice, ¿me dan los comprobantes? ¿Qué comprobantes tenés así yo armo tu contabilidad? Le van a pedir todo eso. Porque si no le va a decir, no, yo así no te puedo llevar la contabilidad. Si vos no guardás los remitos, vos no guardás la factura, vos no guardás los recibos. Para mí está impago porque no tenés el recibo. ¿Cómo lo pagaste? En efectivo. ¿Y qué hiciste con las constancias? Y la tiré. Bueno, problema. Porque el contador no les va a firmar ningún balance si no tiene los respaldos. ¿Ok? Entonces, es importante. Esto tienen que, o sea, y por eso les digo, o sea, recién arrancamos el cuatrimestre. Cuando yo les pido algo puntual, hoy lo dejo pasar. La próxima clase llamo por nombre y pregunto, ¿lo estudiaste? ¿Lo viste? Pues no les pedí que leyeran nada, ningún bibliorato de nada. Les pedí algo muy sencillo que es pensar un ejemplo. ¿Para qué? Para poder trabajar, ¿sí? Y continuar trabajando en la clase. Bien, ¿qué son los estados? Toda la contabilidad y cómo respaldamos y qué llevamos, ¿qué sucede? Al finalizar el ejercicio, ustedes ahí van a tener que identificar qué es un ejercicio contable. Claudio, ¿vos sabés lo que es un ejercicio contable? Y es la situación patrimonial en un momento, en un periodo de tiempo que generalmente es un año. Nosotros como contadores somos los únicos junto a los escribanos que damos fe pública. Así que bueno, es verdad, nosotros necesitamos todos ese tipo de comprobantes por normas de auditoría. Es por eso que si nosotros firmamos, comprometemos la firma. Pero por eso es tan importante, ¿sí? Todo el respaldo documental. Volviendo al ejercicio contable. El ejercicio contable, ¿sí? ¿sí? Tiene un año calendario, 365 días, es que no me acuerdo cómo dice la norma, si dice 360, 300, en realidad es un año calendario. Para las personas humanas, el ejercicio contable arranca el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año, sí o sí. Salvo, ¿sí? El primer ejercicio, que es cuando se dan de alta, y quizás se dan de alta en enero, quiero decir en junio, y al 31 de diciembre ya cierra. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese primer ejercicio lo vamos a llamar irregular, porque dura menos en el tiempo. Pero siempre el corte es al 31 de diciembre de cada año, ¿sí? Eso en el caso de las personas humanas. En el caso de las personas jurídicas, ¿sí? El corte es al momento en el que la persona jurídica lo ha decidido. La persona jurídica, cuando se crea, ¿sí? Tiene un estatuto. Y determina en ese estatuto cuándo va a ser el corte. Si supongamos, es una empresa, una sociedad, ¿sí? Que su objeto social es una heladería, ¿sí? Quizá no va a poner como fecha de cierre de ejercicio el 31 de diciembre, porque está en plena temporada, en temporada alta. Está bien, hoy en día hay heladería todo el año, pero antiguamente las heladerías abrían desde noviembre a abril. En invierno cerraban, pues nadie tomaba helado. Pero
en invierno. Hoy con las cadenas tomamos helado todo el año, gracias a Dios. Pero si fuera una heladería que está en Mar del Plata, no le sirve terminar el 31 de diciembre, porque tiene mucho movimiento durante el año, durante el verano. Entonces, ponerse a hacer los inventarios, confeccionar todo, preparar la información para el contador el 31 de diciembre, no le sirve. Entonces, quizá el cierre del ejercicio lo hace ¿cuándo? El 30 de abril, que ya termina la temporada, empieza a bajar el trabajo más arduo, ¿sí? Y entonces ahí hacen el corte. Entonces, si el corte es el 30 de abril, ¿cuándo arranca el ejercicio? A ver alguno que me pueda contestar. Al día siguiente. El 1 de mayo. Arranca todos los 1 de mayo y termina todos los 30 de abril. Por eso el ejercicio económico en esa sociedad en particular cierra en esa fecha. Si fuera una, y así cualquier persona jurídica que puede cambiar, puede que sea el 31 de diciembre, sí, pero lo deciden porque hay un contrato de sociedad y ahí lo pueden establecer. En el caso de las personas humanas, no. Es el 31 de diciembre el corte. Bien, hicimos el corte. Acá hay otro término, o sea, es importante que ustedes manejen ciertos términos, por eso se los estoy explicando. ¿Qué es un ejercicio contable? ¿Qué es un ejercicio irregular? Que es el más acotado, cuando recién arrancamos. ¿Y qué es el patrimonio? ¿Sí? A ver, alguien, ¿sí? Me había mencionado ahí, creo que había sido Osvaldo, el patrimonio de una sociedad o de una persona humana, ¿sí? ¿Alguno recuerda qué es el patrimonio? La cantidad de bienes que tiene una persona. Cantidad de bienes. A ver, alguien que pueda ampliar. Bienes y pérdidas de una persona. Que tiene una persona, digamos. Bueno, ¿qué sería un bien y qué sería una pérdida? Un ejemplo. Bienes materiales, por ejemplo, ganancias, todo lo que ingresa al patrimonio. Bienes materiales, todo lo que ingresa al patrimonio de la persona, y las pérdidas, todo lo que, bueno, la cantidad de esos bienes que se pierden. ¿Coinciden con el compañero? Son cosas materiales e inmateriales los bienes. ¿Qué son cosas inmateriales? A ver, un ejemplo. Patrimonio cultural. ¿Cómo? A ver. Patrimonio o bienes culturales, todo aquello que es A ver, ¿y qué sería un bien cultural? Contabilidad económica. Todo aquello apreciable en dinero, ¿no, profe? A ver, espere, porque si no, nos mezclamos. Y vamos, tiramos. ¿Qué sería un bien cultural? Lo que tiene como valor histórico y social. Sí, sí, pero ¿qué es? ¿Es material o inmaterial? Porque yo pregunté qué era bien inmaterial y me salieron con bienes culturales. Podría ser... No, es un material, es como arte o monumentos, cosas así. No, pero también los escritos... ¿Escritos? Puede ser una canción. Documentos, canciones que por ahí no se palpan, pero tienen un valor económico. ¿Ideas de autor? Ahí están, los derechos de autor. Ahí está, propiedad intelectual. Ahí va. Vamos. Propiedad intelectual, marcas, patentes, todo lo que sea derecho, propiedad, producto del intelecto y que se registre, porque si no, no tengo derecho a nada. Si yo no registro el derecho, no tengo nada. Bien, eso es un ejemplo. Esos son unos ejemplos de bienes inmateriales.
También hay otras, ¿sí? Hay otros bienes, ¿sí? Que no son inmuebles, o no son autos, o no son tan materiales, que también son derechos, ¿sí? A algo. Imagínense en un banco. ¿Qué bienes tiene un banco, más allá de su infraestructura? Créditos. Créditos. Y así como tengo créditos, tengo deudas. ¿Sí? ¿Eso lo toco? No es Yo intangible. lo toco, Si lo debo, no. pero el crédito por lo general está plasmado ¿en dónde? En un registro. En el registro del banco. Si es un banco. Pero el banco no se queda con todo lo online solamente. No. ¿A qué vamos más de una vez a los bancos? Te llama porque tenés que ir a ¿Afirmar? firmar. ¿Qué firmas? La prueba de vida. No, una hipoteca, Recibos. una hipoteca, un documento donde se plasma que yo debo o que yo tengo algo a favor, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué estoy tratando de explicar? El patrimonio es una conjunción de cosas, no es solo la bicicleta, la moto y el auto y la casa, no. El patrimonio de una persona, por eso el código refiere a bienes, ¿sí? Es más amplio de lo que es lo palpable, ¿ok? O sea, sí, Santiago. Pregunta, profesora. ¿Está dentro del patrimonio si yo, por ejemplo, soy un profesional en un área muy específica, un cirujano, esa habilidad? Si vos facturás, bárbaro. Si vos no facturás, pero es No. que tu habilidad... Todo lo susceptible... No, a ver, no confundamos. Yo soy profesional, pero si yo no trabajo, soy hábil, soy la número 1 de las abogadas, ¿de qué me sirve? Es mi patrimonio, pero es mi patrimonio para mí. Ahora, yo tengo que ejercer. Si voy y doy una charla en Washington, en Londres, facturo. Tengo un valor, por supuesto que mi nombre es mi nombre. Mi nombre, mi DNI, mi tomo y mi folio, obviamente lo haré valer yo. Por supuesto que es mi patrimonio. ¿Saben dónde nos damos cuenta? ¿Sí? Muchas veces de cuando nos pasa algo, no sé, digo, cuando lamentablemente alguien tiene una desgracia, ¿sí? Y tiene un accidente, ¿sí? Y queda con una discapacidad. Eso vale. En un daños y perjuicios no van a pagar lo mismo la discapacidad de un menor de edad que la discapacidad de una persona de 80 años. Pobre, la persona de 80 años tiene derechos, pero yo no le... El que lamentablemente fue el culpable de ese siniestro va a pagar, o la empresa de seguros va a pagar mucho menos la discapacidad de la persona de 80 años, que tiene menos tiempo de vida, que un menor que de alguna forma le jodí toda su vida y toda su carrera. ¿Se entiende? Eso se va a valorar, pero en determinadas situaciones. No se va a valorar por supuesto que es nuestra profesión, ¿sí? Pero, no sé, ¿dónde se valora? En los sueldos, en muchos lugares pagan más, pagan el plus por ser determinado profesional, ¿sí? O por tener el título, ¿sí? Habilitante. Pero en realidad, yo me estoy refiriendo a lo que efectivamente se expone en un balance. En los balances, ¿sí? Yo hablo del patrimonio de un ente. Olvidémonos de las personas humanas. Una sociedad arranca. ¿Qué puede tener la sociedad? Tiene
algún inmueble, ¿sí? Tiene bien algo que es fundamental. Si se dedica al comercio, ¿qué es parte del patrimonio de esta persona jurídica? La marca, el nombre. Sí, bueno, sí, el nombre, los bienes inmateriales, ¿sí? Entonces es todo lo susceptible de valor económico. Está bien, pero si se dedica al comercio. Sí. Las deudas. ¿Y para qué se endeudó? Los patrimonios naturales puede ser también, profe. Por ejemplo, no sé, las cataratas del Iguazú o cosas así de la nación. No, pero esos son patrimonios de la humanidad, no me pertenecen a mí. Ah, No nos metamos con eso. Pero vuelvo a la pregunta. Una sociedad que se dedica al comercio y que tiene deudas, ¿por qué se pudo haber endeudado? Los productos que venden. Para invertir, claro, en un Son negocio. bienes de cambio. Son bienes de cambio. Ingresó mercadería, toda la mercadería, es parte del patrimonio. Todo esto se registra. Ingresó mercadería. O la pagué y registro una salida de caja, o registro una deuda, porque la compré a crédito, porque la voy a pagar el mes que viene. Te interrumpo un minutito, perdón. Entonces podríamos decir, más allá del concepto que está plasmado en el código, se trata de bienes de cambio susceptibles de valoración económica, punto, ¿no? Digo, en términos generales. ¿El qué? ¿Bienes de cambio a qué te estás refiriendo? ¿Ese concepto es el concepto de qué? Vos lo acabas de mencionar cuando estabas haciendo la pregunta, de distintas formas que la hiciste. Sí, pero el bien de cambio... ¿De qué se trata la deuda de ese sujeto que tiene un comercio? Está bien, entonces, pero vos me diste un concepto, Laura. Lo dijiste vos, el concepto, por eso fue una pregunta. Sí, pero está bien, pero tu pregunta... Es que no termino tu pregunta, no te puedo contestar si está bien o está mal, porque no sé al concepto de qué te estabas refiriendo. ¿Vos te estás refiriendo a la palabra patrimonio? No, estoy tratando de seguir tu forma de preguntar. Dijiste que si se endeuda, ¿por qué se endeuda? Y alguno dijo mercancía, etcétera. Entonces vos hiciste una traducción, yo lo entendí así, bienes de cambio. Entonces yo me estoy tratando de sintetizar. Y esto es un concepto contable. Ahí va, bien. Sí, pero no es la palabra, son diferentes. Bien, entonces ¿a qué te referías con bienes de cambio cuando una persona dijo la mercancía? Perdón. Bienes de cambio son bienes que la empresa comercializa. De cambio. A diferencia de los bienes de uso, que son... ¿Un ejemplo de bien de cambio? Por ejemplo, antiguamente en contabilidad Si soy una ferretería, sí, los clavos. Un tornillo. Bien, por eso sintetizo lo que tiene un comercio, o sea, lo material del comercio que se traduce en un concepto que se llama bienes de cambio. Sí, pero no necesariamente tiene solo bienes de cambio. Ah, no. Okay. No, perfecto. Por eso te preguntaba si la palabra era... Si la palabra era para englobar la palabra patrimonio. Quería entenderte porque cuando vos traducís o replicás lo que el estudiante dijo de mercadería, quería entender a qué estabas apuntando. Exacto, lo que pasa es que yo les doy varios conceptos porque en los libros pueden encontrar bienes de cambio, mercadería, pueden encontrar un montón de... Entonces, por eso es importante que nos sigan. Bienes de uso, son términos contables estos. Sí. Bienes de uso es el local que compraron para utilizar. Claudio, ¿sí?, que está escuchando muy atentamente, probablemente sabe a qué me refiero, porque él es contador. Entonces, el bien de uso no es el bien que se comercializa. Y tienen una diferencia en cuanto a cómo se exponen dentro del balance, a cómo la contabilización es, tenemos un montón de ítems que se contabilizan en un balance. Yo estoy tratando de que ustedes se vayan familiarizando, porque el balance no es un cuadro sinóptico así porque sí. Entonces,
es importante que estamos hablando de lo que es el patrimonio, ¿no? Entonces, que ustedes entiendan que el patrimonio no es solo un inmueble. En el patrimonio se incluye todo. Y en el patrimonio neto, ¿sí? Porque tenemos patrimonio, es el todo. Y el patrimonio neto, ¿qué sería? Porque acá ustedes lo tienen que dividir. Y a mí me extraña que ninguno haya tenido antecedentes, salvo, bueno, Claudio, que es contador, antecedentes de contabilidad. Porque, bueno, o sea, en general, o sea, en el secundario estudian estas cosas, algo ven, deberían ver. El patrimonio neto es el activo menos el pasivo. El pasivo, obviamente, como Osvaldo había mencionado, hay deudas, o sea, todo lo que me resta, las pérdidas, lo que debo. El activo es todo lo que me va a sumar, es todo lo que yo tengo dentro de mi patrimonio, pero obviamente, si tengo que netear. Patrimonio neto es el activo menos el pasivo. Son todos términos que ustedes tienen que conocer, ¿sí? Que hacen a lo que es la contabilidad. Porque luego, ¿sí? Al finalizar este ejercicio económico, ¿sí? Tenemos que confeccionar el balance del ejercicio, ¿sí? Para que las cuentas, o sea, para saber cómo están las cuentas, ¿sí? Cómo se financió o la persona humana o la persona jurídica y saber cómo está posicionada a esa fecha, desde ya. Los estados contables o balance, ¿sí? Son un conjunto de documentos elaborados bajo técnicas que demuestran la situación patrimonial, económica, financiera de una empresa a una fecha determinada. El periodo, obviamente, como ya se los dije, el periodo que transcurre entre la fecha de inicio de análisis y la fecha de culminación o de cierre es el ejercicio económico. La contabilidad es un todo. Es no solo el balance. Profe, Los respaldos, sí. ¿Puede repetir vuelta el concepto que dio sobre estados contables? Es un conjunto de documentos elaborados con técnicas que demuestran la situación patrimonial. Un segundo. Disculpe, que tengo mi perro acá y no lo puedo dejar solo. Bien. Conjunto de documentos, ¿sí? Elaborados bajo técnicas que demuestran situación patrimonial, económica y financiera de una empresa, ¿sí? A una fecha determinada. O sea, no es un concepto, pero en realidad hablamos del conjunto, porque no solo, ¿sí? O sea, tenemos los diferentes respaldos, tenemos el balance, tenemos los libros, y todo en su conjunto, ¿sí? Son los estados contables, que se aprueban, ¿sí? Una vez terminado el ejercicio, el balance cierra, por ejemplo, al 31 de diciembre, debo aprobar estos estados contables dentro de los primeros 4 meses de cerrado ese ejercicio. Tengo 4 meses para elaborar el balance de ejercicio y aprobarlo. O sea, conjunto de documentos elaborados bajo técnica que bueno, voy a tener... Igual, o sea, en realidad no es para que lo estudies de memoria, es para razonarlo, es un conjunto de documentos, ¿sí? Obviamente que son llevados de acuerdo a la normativa, ¿sí? Específica del código, la ley de sociedades, y resoluciones técnicas que dicta la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, ¿sí? A nivel país, y que a su vez hay un Consejo Profesional de Ciencias Económicas en cada jurisdicción que adhiere a esa normativa. Por eso hay resoluciones técnicas que establecen cómo se debe confeccionar un balance.
qué formalidad tiene, ¿sí? Y qué tipo de análisis debe hacer el contador que audite ese balance. Porque no es que yo estoy en mi casa, me siento, junto los papelitos, ¿sí? Y cierro y hago un cuadrito en Excel y ese es mi balance. No, yo debo llevar toda la documentación en debida forma, como lo dice la norma del código, como venimos hablando desde el día lunes, y un contador externo a mi empresa, que no puede ser un contador en relación de dependencia, va a ver toda la documentación, toda la información, ¿sí? Va a chequear si está bien, y a eso se le llama un trabajo o una tarea profesional de auditoría contable. Audita los estados contables y firma si es que está de acuerdo. En realidad, ¿sí? El contador va a dar su opinión sobre estos estados contables, va a emitir un informe de auditoría, ¿sí? Y va a decir si están llevados en debida forma, a ver, si está de acuerdo, si no está de acuerdo, va a marcar, ¿sí? Su disconformidad, y hasta quizá lo firma, pero con una abstención o un informe negativo, ¿sí? Que, ojo, lo peor que nos puede pasar es que el contador, a quien yo contrato, nos diga, bueno, esto está mal, yo lo firmo con una observación. Porque, ¿qué pasa? Este balance, ¿sí? Es como la carta de presentación frente a los proveedores, frente a los clientes. Y si está firmado con observaciones, porque dice que yo no llevo bien la contabilidad o porque yo tengo, durante este ejercicio, tuve operaciones sospechosas, ¿sí? Por ejemplo, sospechadas de lavado de activos, o contabilicé facturas que pueden ser consideradas apócrifas, ¿sí? Para el fisco, y eso me deja muy mal parado. Obviamente, ¿qué me va a pasar? Seguramente el ARCA me va a abrir una investigación. ¿Investigar? ¿Sí? ¿Cómo? ¿La va a investigar en ese caso? Sí, probablemente se haga una inspección. Sí, sí. Una inspección es que me pide documentación adicional, abre una investigación interna, ARCA me notifica y me pide los libros, me pide la documentación contable, me pide los antecedentes para ver si yo estoy escondiendo algo o no pagué bien los impuestos, ¿sí? O declaré menos de lo que recibí. Y entonces, bueno, declarar menos implica pagar menos impuestos. Y entonces, eso obviamente me va a traer un reclamo, una determinación, y hasta incluso me van a reclamar lo que no pagué, más las multas. ¿Ok? Claro, o sea, cumple como una función para la empresa, evita que la empresa se venga abajo, porque le permite ver qué es lo que le permite poder gestionar sus gastos, ver qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, y por otro lado, también al Estado. Espera, Osvaldo, pero ¿a quién te estás refiriendo que cumple? O sea, yo me estoy refiriendo a que cumple muchas funciones el contador con sus estados contables. A ver. El contador es una persona que yo contrato. A ver, yo puedo tener gente administrativa que me lleve la contabilidad, gente que en el día a día en la empresa trabaje. El contador aparece al finalizar el ejercicio para auditar el estado contable. No es función del contador externo, ¿sí? A ver, viene a auditar. ¿Sí? Profe, le hago una pregunta. Yo trabajo de auditor y muchas veces auditamos los hospitales o mismo el mismo instituto donde trabajo
por tema de farmacia, conteo de Sí. a veces de los medicamentos que entran, que salen, o mismo a veces a otros hospitales, porque hay veces que se registran más muertos que personas que entraron al hospital. Entonces, no sé, muchas veces lo hago yo el conteo, habiendo 2 contadores, porque es un trabajo que más o menos lo puede hacer cualquiera. O sea, el tema de un del conteo y de las muestras y todas las cosas. Entonces no es como que hace falta sí o sí un contador, o no, excluyentemente, para un tema de conteo. Todo va a depender de qué empresa estemos hablando. Hay empresas que tienen un departamento contable completo, pero que le hace las cosas, pero que no les puede firmar el balance. Es obligatorio que el balance, al finalizar el ejercicio, lo audite y lo firme un contador externo. No, lo que hacemos nosotros, ponerle para el cierre de ejercicio, que es lo que estábamos hablando hace un rato, nosotros el cierre de ejercicio pasamos por cada área, hacemos como el cierre de todo, de caja chica o de todas las cosas que tenemos que hacer, y de ahí lo mandamos al departamento financiero y de ahí obviamente le pone el último gancho el contador. Pero bueno, igual yo te diría que no está bueno que vos digas que hacen todo ustedes y que otro le pone el gancho. No está bueno. En realidad el que le pone el gancho, por una cuestión de responsabilidad profesional, y Claudio va a coincidir conmigo, debería auditar lo que hacen ustedes. No, es que el ustedes auditor son titular... internos. ¿Vos sos de la empresa externa o sos de adentro? No, nosotros laburamos adentro del instituto, pero igual nosotros tenemos que estar separados de las áreas, porque si vos mantenés algún tipo de amistad o lo que sea, no podés auditarlo. Entonces, nada, igual el titular es contador, pero hay poner 2 contadores y 2 abogados en el sector nuestro. Pero después siempre lo mandamos al departamento financiero que lo... Bueno, pero el departamento financiero es externo. Probablemente es externo porque si no es ilegal lo que está haciendo. O sea, sube o firma un balance, lo manda a certificar y está mal certificado, ¿me entendés? O sea, siempre el que sube al consejo profesional el balance es un auditor que tiene que ser externo. A ver, externo, duerma ahí, viva ahí, pero no tiene que ser empleado de relación de dependencia de la empresa que está auditando. Porque si no, está haciendo mal las cosas. A ver, a lo que voy es, en la práctica, yo que trabajo con contadores y con abogados también, y hacemos asesoramiento a empresa, a las empresas que se la auditan, no es que no vamos en todo el año, vamos una vez por semana. Vamos, miramos y le vamos diciendo, mirá que no te olvides de esto, no te olvides de aquello, tenés que contabilizar. Nosotros le vamos haciendo el seguimiento, pero somos externos, ¿sí? Está perfecto que en tu casa, o sea, si bien estás ahí, trates de mantener cierta distancia, porque obviamente, después si vos le tenés que marcar algún error, quizás si tuvieras una relación más de amistad, te cuesta que te hagan caso o que les den, o sea, cumplan con la normativa. Pero a lo que voy, Facundo, es que seguramente el que le pone el gancho, como dijiste vos, es alguien que es externo, que no es en relación de dependencia, porque si no, no la podría firmar. Eso es lo importante que ustedes se tienen que llevar de esto. Y es que quien firme el balance sea una persona que no está en relación de dependencia con el auditado. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque así lo exige la norma, o así lo exige la ley, ¿sí? Más allá de que en la práctica a veces se trabaja con gente, estamos juntas, pero no estamos en relación de dependencia. Entonces, qué mejor que no verlo una vez al año. También como auditor, te sirve estar en contacto directo con el auditado, porque vos sabés más en detalle qué es lo que hace. Y le podés marcar, che, ojo, porque esta operación de compraventa te va a traer problemas, pedí todos los comprobantes, ten en cuenta, si es en moneda extranjera, que la moneda extranjera la quieran en
que no compren con dólar comprado blue, tiene que ser dólar oficial o dólar comprado en el mercado legal. ¿Se entiende? Esas cuestiones, ¿sí? Ni hablar que como abogados, también ahora, además de los contadores y los escribanos, nosotros como abogados tenemos que reportar las operaciones sospechosas por la UIF, ¿sí? Tenemos ciertas obligaciones, ¿sí? Entonces, hay determinada normativa que a medida que pasan los años y avanza la normativa, nos exigen aún más controles, ¿sí? Antes no se controlaba mucho. Hoy se controla, se debería controlar muchísimo más de lo que se controla, ¿sí? Pero, sobre todo los contadores que auditan y firman balances, tienen que mirar con lupa ciertas operaciones, ¿sí? Compra, compraventa, exportación, importación, cómo se pagó, de dónde viene, ¿sí? O si hay, no sé, facturas que no sabemos de quién son, servicios de quiénes son. Bueno, mirar y preguntarle al cliente, che, esta factura, hay en Arca, creo que está, hay un listado de proveedores o de facturas que están escrachados como facturas APOC. Entonces uno puede hasta incluso verificar si hay ciertos proveedores que quizás nos están facturando algo y nos pueden llegar a traer un inconveniente, ¿sí? Bien. Pero nos fuimos un poco de tema. Volviendo al tema de los estados contables y al concepto en sí, al finalizar el ejercicio, este estado contable se va a confeccionar y va a exponer el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de cómo fue evolucionando el patrimonio neto, ¿sí? En el campus ya tienen subida, ¿sí? Una planillita de los cuadros de cómo deben confeccionarse los estados contables. En particular, estos 3 cuadros. En la ley 19.550, ya les digo bien los artículos, acá los tengo, ¿dónde los tengo? ¿Qué lo dice? Acá. La ley 19.550 establece todo lo que es para las personas jurídicas, la documentación y la contabilidad, ¿sí? En el artículo 61 de la ley habla de los medios mecánicos, los libros llevados por medios mecánicos que habíamos hablado en la clase pasada, la posibilidad de pedir que nos autoricen a llevar los libros en forma online. Luego, ¿sí? A partir del artículo 62, ¿sí? Empieza a mencionar, o el 63 más en particular, lo que es el balance y qué información va a suministrar el balance. El activo, el dinero en caja, los bancos, los créditos, los bienes de cambio, por eso les menciono, ¿sí? Artículo 63 de la ley 19.550. Las inversiones, ¿sí? Los bienes de uso, los bienes inmateriales, todo esto que ya hemos hablado, los gastos, las cargas sociales, todo esto se expone. Ahí tenemos el activo. ¿Qué pasa con el pasivo? El pasivo son todas las deudas. Está en el mismo artículo 63 de la ley 19.550. Las deudas, ¿sí? Las previsiones, ¿sí? Previsiones es cuando yo tengo que prever gastos a futuro, ¿sí? Todo lo que es deudas bancarias, financieras, ¿sí? Cargas sociales, ¿sí? Y todo lo que es impuestos, ¿sí? Todo lo que debo pagar y todo esto forma parte del pasivo, ¿sí? Otra cosa, ¿sí?
esto es el estado de situación patrimonial. Yo voy a exponer el activo, el pasivo y el promedio luego, o sea, uno menos el otro, el patrimonio neto. Estado de situación patrimonial. Luego vamos a tener un cuadro que me va a mostrar el estado de resultados. El resultado es el resultado del ejercicio. Gané, perdí. ¿Cuál fue la actividad que tuve? El ejercicio, ¿me dio ganancia? ¿O en todo el ejercicio tuve pérdida? ¿O salí más o menos igual? Por supuesto que no es lo mismo el primer año de vida de la sociedad y de la actividad, que voy a estar muy justo porque recién arranco, a años posteriores, ¿sí? Entonces es importante que en la medida, obviamente que empecemos a ganar. Entonces, si pasan los años y el balance en este estado de resultados siempre me va a arrojar pérdida o que salgo ahí y algo mal estoy haciendo. Entonces, este balance me va a permitir ir viendo cómo voy, ¿sí?, transitando la vida de esta entidad, de este ente, o la persona humana o la jurídica. Sí, Valentina. Buen día, profesora. Le quería preguntar si esto del estado de resultado es lo que dice el artículo 64 de la ley. De la ley, sí, De la ley estamos hablando. 550, sí. Ah, listo, perfecto. Bien. Y después van a tener, bueno, después dentro del artículo 63 menciona también el capital, ¿sí? El capital, que está dentro de este artículo 63, en el balance lo vamos a ver en el estado de evolución del patrimonio neto. Ahí vemos en ese cuadro cómo fue evolucionando. Y vamos a poner acciones. Si la sociedad tiene acción, ¿cuántas acciones tiene? Si hubo aportes, si durante este ejercicio los accionistas, los socios tuvieron que hacer aportes, los vamos a exponer también. ¿Por qué? Porque está el capital que yo aporté al inicio, y si tuve que hacer aportes, también tiene que aparecer acá, porque esos aportes me los deben, los hice yo, y por ahí otro socio no hizo aportes. Entonces tengo que poner en la contabilidad que tal socio hizo aportes, y en algún momento decidir qué vamos a hacer con esos aportes. ¿Vamos a aumentar su participación o se lo vamos a devolver? ¿Sí? Bueno, después obviamente el resultado final que da ganancia, pérdida, ¿sí?, en esta evolución, ¿sí?, del patrimonio. Y todo en el balance, en todos los balances, hay una, primero, fundamental, que la información aparezca en idioma nacional, ¿sí?, que aparezca expresada en pesos argentinos, ¿sí?, en la moneda nacional. Que se usen, ¿sí?, unidades de medida, quiere decir, tipos de cambio, ¿sí?, iguales. No es que voy a, yo tengo tal inmueble y lo voy a exponer conforme tipo de cambio dólar blue. Y el otro, no, a otro lo pongo que en pesos al dólar oficial vale tanto. No, el tipo de cambio tiene que ser el mismo. Tiene que haber una uniformidad cuando expongo la información en el balance, ¿sí? Te hago una consulta con respecto a eso. Sí. Si, por ejemplo, vos obtenés un bien en un cambio extranjero, qué sé yo, dólar, entonces en el balance vos lo tenés que traducir a la moneda nacional. Nacional. Sí. Bien. Otra. Bien. También tengan al momento de haber hecho la transacción. Bueno, mira, ahí tenés una cuestión que es particular. Todas las escrituras, ¿sí?, y creo que esto, no sé si había alguien que trabaja en una escribanía, todas las escrituras, por más que sean una compraventa en dólares, ¿sí?, deben aclarar en un artículo que al tipo de cambio equivalen a X cantidad de pesos. ¿Por qué? Porque las escrituras impactan a nivel de impuestos, uno paga impuestos por esa escritura. Impuesto a la transferencia de bienes,
paga sellos, paga lo que fuera. Y para eso, en la escritura se debe detallar cuántos pesos representaban esos dólares o esas, no sé, reales, lo que fuera, ¿sí? Si es moneda extranjera, tengo que poner el equivalente en pesos, porque pago impuestos. Y el escribano en ese momento va a tener que retener o les va a tener que decir son tantos pesos, me lo tiene que dejar porque tengo que pagar los impuestos, ¿sí? Ese es el valor de adquisición, ¿sí? El valor al que vos lo das de alta en el balance. A medida que van pasando los años, esto se va a ir modificando, porque esto es más técnico, ¿sí? Es algo más contable, ¿sí? Van variando, van teniendo, si fuera un auto, van teniendo depreciación. Entonces, hoy valen 10, pero el año que viene vale menos. Entonces, pero yo no les voy a preguntar esto, porque estos son más cuestiones más técnicas. A mí me interesa que ustedes entiendan los conceptos, qué es el estado de resultados, qué es el estado de evolución, y qué es lo que yo expongo acá. Pero es válida la pregunta porque al ser todo moneda nacional, uno lo tiene que convertir a pesos, ¿sí? Bien. Luego en el balance, ¿qué tenemos? Notas. Precisamente estos anexos y estas notas aclaran estas situaciones. ¿Qué tipo de cambio usé? ¿Sí? Por ejemplo, si tengo un crédito en un juicio y no lo cobré, en las notas, en los anexos, aclaro qué va a pasar, qué previó, si se va, en qué situación está ese cobro que todavía no recibí. Si tiene sentencia, si no tiene sentencia. Esto aparece como notas complementarias en el artículo 65 de la ley 19.550. ¿Sí? Bien. A su vez, tengo que exponer también si hay dividendos, si se van a pagar dividendos, el dividendo es la ganancia que va a retirar o que le voy a aprobar al socio. Entonces también tengo que decir, bueno, entraron 10, pero de los 10, 5 se van a repartir entre los socios. Y los otros 5 van a quedar, los vamos a reservar, ¿ok? Y al final de este balance, el informe del auditor. Que ahí el auditor hace un reconto de lo que vio de la empresa, cómo la encontró, qué le pareció y su opinión, favorable o no favorable. Lo firma y lo presenta. Para certificar, primero lo firma el administrador de la empresa, ¿sí? Que está obligado, o la persona humana, ¿sí? Que es la que lleva la contabilidad, y después el contador. Esa firma se certifica, se legaliza en el Consejo Profesional y luego también hay que presentarlo en ARCA, hay que presentarlo en el organismo de Contralor, de fuera, si es una empresa que cotiza en bolsa, va a la Comisión Nacional de Valores, bueno, en diferentes organismos, ¿sí? Bien. Estos balances es importante que ustedes entiendan. Como ya les dije, lo firma un contador que es externo, ¿sí? Y pone su firma, ¿sí? Obviamente, es una responsabilidad firmar un balance, ¿sí? A su vez, si se trata de una persona jurídica, importante que la persona jurídica, ¿sí? Apruebe los estados contables. ¿Sí? Dentro de los 4 meses después del cierre del ejercicio. Se va a llamar una asamblea, se van a reunir los socios y van a aprobar o no. Si no aprueban los estados contables, bueno, van a pedir alguna explicación, llamarán a una segunda asamblea. Bien, ¿se entendió hasta acá? Es mucho. Yo les voy a... bueno, tienen toda esta información, ¿sí? Voy a verificar si me queda algo de estados contables, pero lo importante es que ustedes lo vean, ¿sí? Lo repasen, y vamos a hacer para la próxima clase
para la semana que viene les vamos a subir un trabajo práctico, ¿sí? Así, todo esto lo van a poder analizar y plasmar en un trabajo práctico, ¿sí? Para que, obviamente, les quede más claro el tema. ¿Dudas? No. No por ahora, hay que repasar y leer. Consulta. Sí o sí el libro de cátedra, ¿no? O podemos... No, sí o sí no. Ah, bien. A ver, Te si pregunto no porque consiguen el libro trae como alguna forma diferencial de entender la... A ver, cada uno estudia, si tienen el libro de la cátedra, usen ese. Bien. Ahora, si no consiguen el libro de la cátedra y consiguen otro, estudien por otro, en tanto y en cuanto sea posterior al 2015. Bien. Y que tenga la reforma del código. Hay buenos, está Vítolo, está Fabián Dubois, hay varios. Entonces, traten de no estudiar de las guías de estudio porque muchas tienen todo muy, muy escueto y a su vez algunas tienen errores, ¿sí? Yo tengo el de Dubois. Sí, pero es más extenso. Pero si tenés, está bien. Dubois, sí. Estamos en una situación económica, profe, que está complejo adquirir. No, pero por eso, o sea, es válido que estudien. Bien. Por eso lo importante es que sea, como yo te digo, posterior al 2015. Perfecto. ¿Sí? Y si siguen las clases, o sea, y eso lo profundizan con el libro, van a andar bien, sin ningún problema. Bueno, ¿sí? Gracias. Vuelvo. Bueno, ¿dudas? ¿Algo que haya quedado ahí? Esto es técnico, yo entiendo, es técnico. Yo trato de bajárselos, pero bueno, por ahí les resulta... Después lo que tienen que tener en cuenta es que toda la documentación contable es de resguardo, la tienen que conservar durante 10 años mínimamente, ¿sí? ¿Por qué? Por si alguien viene a pedir explicaciones o pide documentación o les tienen una inspección, tienen una pericia. ¿Para qué sirve también esta contabilidad? Que es importante que lo sepan. Muchas veces si tienen, por ejemplo, un proceso judicial, una demanda por despido laboral, lo primero que le van a pedir es una pericia contable. A los efectos de la prueba. Es prueba. Sí. Olvídense de la parte laboral. Si ustedes están casados, tienen sociedad y tienen la mala suerte de divorciarse y el cónyuge les está... O la buena suerte. Sí, por ahí es la buena suerte, sí, obvio. Si el cónyuge desconfía y va y le dice a su abogada o su abogado, bueno, porque mi ex marido o mi ex mujer tiene una sociedad y puso todo a nombre de la sociedad y a mí me deja sin nada, lo primero que como abogado van a hacer es investigar eso. Es pedir los balances, pedir cómo se dio de alta, qué pasó, si esta sociedad era ganancial, ni hablar. Porque tienen el 50%, derecho al 50%. Y te van a decir, desvió fondos. ¿Dónde están los fondos? Y para eso es importantísimo saber algo de contabilidad, a dónde dirigirse, saber leer, ni hablar si tienen que hacer, como volviendo al tema de las pericias contables, saber cómo hacer la pregunta, cómo preguntar y a dónde apuntar con la pregunta de la pericia contable, ¿sí? Porque si preguntamos mal, el perito ¿qué va a hacer? Contesta muy escueto, chau, no se mete en líos, contesta lo justo y necesario, y después quizá no me sirve la prueba, ¿sí? Esto es sumamente importante. Ni hablar, otro tema. Concursos. Viene un cliente y le dice, me voy a concursar. En un concurso, lo primero que tenés que acompañar son los últimos 3 balances. Si los últimos 3 balances arrojan ganancia, ¿de qué concurso me hablas? Vos tenés deuda, pagala.
porque no te van a abrir el concurso si tu concurso dice, o tus antecedentes dicen que estás bien económicamente, ¿ok? Y que no entraste en una cesación de pagos. Entonces, por eso, como abogados, muchas veces tenemos que saber de estos temas. Y si no, ante la duda, levantar el teléfono, siempre vamos a tener un contador amigo y decirle, trabajemos juntos, ¿sí? Armemos bien la estrategia. Porque a veces saben que muchas empresas tienen contador y abogado. Y entre ellos no se hablan. No son el mismo estudio. Entonces, el abogado hace la demanda, no conoce de esto y hace un montón de preguntas. Y después le dice, contactate con el contador para poner los libros a disposición. Y van al contador y le dicen, no, pero a ver, me hubieras avisado que vos hiciste estas preguntas, porque ahora no las podemos responder, porque me falta esto, no tengo respaldo. ¿Se entiende? Entonces, siempre cuando voy a ofrecer una prueba, saber si la contabilidad de mi cliente está bien. Punto número 1. Porque si no, no llegamos ni a la esquina. Nos cavamos la propia tumba. ¿Se entiende? Bien. Vean todo esto, por favor. ¿Sí? Y bueno, esto lo van a aplicar, ¿sí? Con el trabajo práctico. Y vamos a volver y lo vamos a rever cuando en el trabajo la corrección de ese trabajo práctico seguramente la hagamos en alguna clase. Ahí vamos a volver seguramente con las dudas que se les generen, ¿ok? Y cuando revisemos este STP, bueno, ahí seguramente vamos a abordar alguna que otra duda. Bien, yo ya les tomé asistencia por sistema, ¿sí? Así que, bueno, los tengo que dejar porque en 5 minutos ya tengo que arrancar la próxima clase. Así que, bien. Hasta la próxima.